Bueno, el estudio de esta noche, hermanas, como pudieron ver en el documento que les compartí, tiene el nombre de la formación del carácter como obra maestra del Espíritu Santo. Bien interesante porque quizás lo más difícil, ¿verdad? En nuestras vidas es justo rendir nuestro carácter. Y vemos cómo a la luz de la palabra, eh, rendir el carácter o moldear nuestro carácter solo viene de una intervención del Espíritu Santo. Si me ayudan a leer el texto base, que es Mateo 4, del 1 al 2 y el 11, por favor. Ven. Adelante, hermano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, hermana. Vamos entonces a ver que, por ejemplo, un ejemplo que no es de la Biblia, pero habla de cómo la concentración de este escultor que nosotros conocemos, ¿verdad? Por la historia, Miguel Ángel, cuando él se concentraba para hacer esas obras maestras, cuando miraba el mármol, digamos, antes de hacer esa escultura, decía, veo un ángel. Y también podemos ver que aunque tal vez él a la hora de esculpir lo que tenía frente a él era un trozo de mármol, tenía un cincel en su mano, él ya tenía la visión de en qué iba a convertir ese bloque de mármol. Cualquiera de nosotros al verlo veía un cubo, ¿verdad? De mármol, pero él a través de ese cincel y desde su corazón, su mente, ¿verdad? Él ya veía en qué iba a transformar ese bloque de mármol. Hagamos de caso entonces que así como ese cincel, para poder convertir ese mármol, esa piedra gruesa, en detalles tan finos como una escultura que de verdad es precioso, es admirable si podemos ver algunas fotos en internet de algunas esculturas y nosotros podemos ver el nivel de detalle que estos artistas lograron tener. Puede ver uno como esa habilidad de cómo un hierro, ¿verdad? Como ese cincel, pero a través de la visión más grande, puede convertirlo en algo tan precioso. Este ejemplo de Miguel Ángel como escultor y cómo logra convertir en algo bello una piedra, es la similitud que se hace sobre en eso nos podemos convertir nosotros si le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestro carácter. Fíjense qué hermoso, porque entonces ese cincel con el que el artista vuelve una bella obra de arte es la obra, la llenura del Espíritu Santo en nosotros, lo que nos va a dar las capacidades, la purificación y las pruebas y las tentaciones son lo que va a permitir ir moldeando ese carácter hasta hacerlo en una bella obra. Aunque eso pone en nuestra carne, en nuestras emociones también un conflicto, ¿verdad? Y porque también en nuestras emociones y nuestra carne hay necesidades. Y ahí cita que cuando Jesús era hombre, en Mateo 4, 1 y 12, también él sintió hambre. Habían necesidades, ¿verdad? Propias de la carne, que son lo que también tenemos que aprender a cómo se va a enfrentar en la vida cristiana. Tenemos a veces el error de creer
que cuando nos referimos a la palabra tentaciones, automáticamente lo que se nos viene es tentaciones de deseos sexuales o tentaciones de ese poder o del dinero, por ejemplo. Sin embargo, debemos entender a qué se refieren las tentaciones en una extensión más amplia. Por ejemplo, Martín Lutero dijo, tres cosas forman, ¿verdad? Forman el carácter de un teólogo, un estudioso, ¿verdad? De la palabra, de la religión. Lo forman la meditación en la palabra, la oración, pero también la tentación. Bien interesante, ¿verdad? Quiere decir que ese cincel en el que se va a convertir en un buen teólogo son esos tres elementos. Quiere decir que la tentación no siempre la vamos a ver como aquello que nos eliminó de nuestra vida consagrada, que es lo que nos pierde, sino que es una herramienta de fortalecimiento. ¿Cuál es la idea de la tentación? Es un periodo para poner a prueba a la persona para enfrentar diversas clases de dificultades para que nosotras como cristianas en las manos de Dios seamos más útiles. ¿Cuál es entonces el propósito de la tentación? Es desprendernos de ese control sobre la carne, que la carne es realmente la que nos vincula, ¿verdad?, al pecado y obviamente a Satanás, para que nosotros al desprendernos de la carne, nos fortalecemos en el espíritu, para poder ser ese instrumento idóneo para el reino de Dios. Entendamos entonces, hermanas, la extensión y el propósito del plan eterno y cómo esta forma de moldearnos del Espíritu Santo, nuestro carácter, es nuestra capacitación espiritual, hermano. Al colegio vamos a formarnos, ¿verdad?, en capacidades de matemáticas, de sociales, de todos esos temas. En la universidad vamos a formarnos en diferentes áreas que nos gustan, ¿verdad? En leyes, en medicina. Pero hay una capacitación espiritual y es a la que más debemos aspirar y añorar porque es la que verdaderamente va a tener una retribución eterna y va a traer muchas bendiciones. Entonces, entendamos cuál es el plan de esa formación de nuestro carácter y cómo esa capacitación está alineada al plan eterno del desarrollo de nuestra vida cristiana. En Efesios 1, del 3 al 13, dice que ese cumplimiento son bendiciones espirituales en Cristo. Si alguno de ustedes, por favor, me ayuda a leer Efesios 1 del 3 al 13, por favor. Amén. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gracias, hermana. Amén. Solo en esta cita podemos ver todo el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? Vemos cada una de las cosas que ya Dios tiene planificadas para nuestra vida. Entonces, el cumplimiento, ¿verdad?, de este plan es parte del propósito que se fortalezca nuestro carácter y Dios nos va a dar esas capacidades.
En el versículo 9, continuando esta cita, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, acá fíjense, ¿cuál es el propósito? Nosotras, el propósito de nuestras vidas es para hacer la alabanza de su gloria. El 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cuál es el otro propósito? Fuisteis selladas con el Espíritu Santo de la promesa. Este desarrollo del plan eterno, fíjense, Dios, hermanas, nosotras lo sabemos, pero lo vamos a recordar. Dios es un Dios de orden y Él bendice cuando hay un orden. Cuando nosotras nos alineamos con su autoridad, cuando estamos bajo todos sus eh, mandamientos, sus promesas, su palabra, hay bendición porque nosotras nos estamos ordenando. Apartarse, ¿verdad? De todo lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que es lo que le agrada a Dios, es ordenar nuestra vida. Aquí vemos la perfección de lo ordenado que es Dios en sus propósitos. El plan de Dios para nuestras vidas no es improvisado. Aquí podemos comprobar con esta cita que está predeterminado y Dios tiene todo, todo planificado y hay un fin eterno. También vemos que Dios, además de ordenado, es un Dios fiel. Dios no va a cambiar. Nosotras como seres humanos, ¿verdad? De carne, nosotras nos desordenamos, nos desviamos, de repente cambiamos de opinión y por eso a veces, hermanas, nos cuesta creer que hay un Dios que lo que dice en su palabra no lo va a cambiar. Nos cuesta en nuestra propia como debilidad como seres humanos, nos cuesta creer que Dios tiene esa firmeza y esa fidelidad porque sobrepasa nuestro entendimiento. Pero lo precioso de entenderlo con nuestro corazón es que eso nos da una seguridad y nos fortalece porque Dios no va a cambiar su palabra. Y Dios va a cumplir hasta la última palabra, así como lo hizo en el pasado, en el presente, y se va a cumplir en todo lo futuro. Entonces, si nosotras estamos bien cimentadas en la fe, tenemos certeza y eso nos fortalece en nuestra fe y nos permite ser de bendición para otros. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener seguridad que lo que Él me promete se va a cumplir. No nos va a salir como personas que a veces cambian de opinión y nos traicionan, nos duele o nos engañan incluso. Nos han prometido una cosa y después cambian o incluso hasta en los negocios que nos meten en líos, ¿verdad? Porque nos dijeron una cosa y de ahí Dios no es así. Y eso es lo precioso de que no confiemos en brazo de hombre, sino que en Dios. El cumplimiento de ese plan eterno se va a dar en mi vida si yo estoy en el lugar correcto, bajo la autoridad de Él. Y va a cumplirse en mi ministerio, ¿verdad? Como lo vemos en Mateo 4:12. Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. También
vamos a ver que ese cumplimiento está garantizado también ¿a dónde? En mi vida eterna. Podemos tener ese gozo de las promesas que hay para esa vida eterna sin ninguna duda. También, ¿verdad? Otra de las formas en las que debemos entender este plan divino es que esa unción que nos da el Espíritu Santo para actuar y para moldear nuestro carácter es que Él nos va a capacitar. Es a través de su Espíritu Santo, ese cincel. Cada vez que pensemos en esto, acordémonos, ¿verdad? De cómo ese cincel con esa martillo y cincel, ¿verdad? Van esculpiendo esa piedra y le van dando esa forma hermosa. Pidámosle eso al Espíritu Santo, que nos moldee para ser instrumentos bellos para el reino de Dios. En Mateo 3, 13, 17, si alguno de ustedes, por favor, me ayuda, por favor. Vamos a leerlo. El 13 dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, imagínense, Jesús nos pidiera a alguna de nosotras que lo bauticemos. Juan, ¿verdad? Dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dios, Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, él fue el modelo de obediencia. Él era Dios, él podía hacer lo que quería. Sin embargo, nos mostró que la bendición que existe en la obediencia no exime ni siquiera al Dios mismo. Y Jesús, dice el versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo bonito de entender esto? Él estaba permitiendo que se cumpliera la palabra de Dios. Él no iba a estar ahí peleando, ¿verdad? De que él era superior espiritualmente, era Dios, era superior a Juan. Juan tenía razón en decirle, ¿cómo va a ser que yo te voy a bautizar? Pero él era obediente y permitió que se cumpliese la palabra. Entonces, cuando nosotros recibimos esa unción del Espíritu Santo, esa capacitación espiritual, estamos recibiendo esa confirmación, esa autorización, ese respaldo que necesitamos para poder cumplir nuestra misión, para poder ser instrumentos. Eso nos permite consagrarnos o ser apartadas ¿para qué? Para que Dios nos use. Entonces también hay otra parte de esta formación del carácter y es aquella que viene a través de la tentación. Ni el mismo Jesús fue exento de la tentación. Vamos a ver entonces cuál era el propósito. El rostro humano de Jesús a través de su encarnación, ¿verdad? Dios hecho hombre, que es representado por Jesús. Vamos entonces en Hechos 2 del 14 al 18 y Hechos 5 del 7 al 10 a entender que él sabía que había una visión personal, había un propósito. En el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. En su carne, él entendía lo mismo que nosotros estamos viviendo, los retos que hay con la carne y lo que él sabía que iba a dolerle cumplir
la voluntad de Dios Padre. Y dice que ofrecía ruegos y súplicas con clamor y lágrimas en el mismo sentir de la carne que nosotras sentimos, para pidiendo poder ser librado de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Él luchaba en su carne con la tentación. También vemos que el ejemplo, el modelo que él nos dio, es que estaba siendo formado para una entrega total. Nos modeló obediencia a pesar de que él estaba sufriendo. Y aunque era hijo, dice en el versículo 8, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. Hermanas, aquí nos tiene que dar, digamos, un poco como tiene que haber una reflexión. Si él obedeció, ¿cómo nosotras no tenemos que aprender a obedecer? En la carne es difícil y él mismo nos lo muestra, pero él logró porque entendió el propósito de la obediencia. También ese sometimiento, esa obediencia, esa lucha contra la tentación en la carne es el poder entender que es una delegación e idoneidad en el servicio. Nosotras a través de la tentación, ¿verdad? Y a través de estas pruebas vamos a ser perfeccionados. En el versículo 9 dice, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. El haber atravesado la tentación, el haber aprendido a obedecer en medio de la tentación y los retos que le ponía la carne, pero el haber sido obediente le permitió ser el autor de nuestra salvación y del mundo entero. ¿Cómo no vamos a anhelar cada una de nosotras ser un instrumento también de salvación? Y debe de ser una confirmación divina. En el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese respaldo divino. También eh, vamos a ver que es ese modelo de Dios nuestro norte, ¿verdad? Nosotros no tenemos que andar buscando por otro lado cómo debemos de ser, a qué aspiramos. Tenemos claro un modelo de Dios al cual nosotros debemos aspirar, perfeccionarnos a través del Espíritu. No andemos buscando varas humanas, porque siempre van a haber mejores o peores modelos terrenales que nosotros. Por eso nuestra vara es esa altura del varón perfecto. Y ese alcance de ese modelo tan grande solo se puede a través del Espíritu Santo y cuando también nosotras pues lleguemos a esa vida eterna, es alcanzar esa promesa que tenemos. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No nos comparemos con nadie. No añoremos ser como otras personas. Añoremos, ¿verdad? Esa medida de la estatura del varón perfecto. ¿Cómo va a ser entonces ese proceso, a veces doloroso, de la formación de nuestro carácter? Pero aunque sea doloroso, entendamos que va a ser de gran bendición. Ese proceso requiere la salvación, la instrucción, es decir, ser entrenadas. Primero, para todo en la vida cristiana es el reconocer y entender nuestra salvación, ¿verdad? Porque es la puerta de entrada.
Luego, instruirnos, ¿verdad? Esa capacitación que vamos a tener a través del Espíritu Santo. La formación del carácter, según Isaías 43:1-2, es ahora, si dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué promesa más hermosa. Y tener esa convicción definitivamente moldea nuestro carácter. El ejemplo del caso de Jacob es en el que Dios cambió su identidad, cambiándole el nombre a Israel. Entonces, hermanas, la tentación es un catalizador del carácter. La tentación, así como las pruebas, ¿verdad? Son para fortalecer nuestra vida, para afirmar en lo que estamos creyendo, para moldear y volver ese bloque de mármol en una escultura hermosa. La tentación, ¿verdad? El concepto de tentación es una instigación o un estímulo que nos hace que deseemos algo. A menudo esta, ¿verdad? Se expresa como esa purificación a través del fuego en la cual se someten muchos metales preciosos para que quede solo el metal puro a través de ese fuego ardiente. Eh, a eso, digamos, se asemeja la tentación. Quiere decir que si nosotros entendemos el propósito de esa purificación, siempre vamos a salir fortalecidas. El significado de tentación en griego es probar, ensayar, poner a prueba, someter a prueba a una persona. A veces nosotros, ¿verdad? Humanamente dicen, yo voy a probar a este, a ver si no me está mintiendo. Y pues nuestro carácter es puesto a prueba a través precisamente de las tentaciones. En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce, ¿verdad? Lo que nosotros atravesamos, lo difícil que es atravesar tentaciones. Entonces, hermanas, para que entendamos cuál es el objetivo de la tentación. Aquí vamos a verle dos caras. El objetivo positivo, que es el que viene de Dios, y el objetivo negativo, que es la intención de Satanás. Si lo vemos desde el lado de por parte de Satanás, la intención de poner una tentación va a ser arrebatarnos nuestra fe, desequilibrarnos, movernos el piso, ¿verdad? Pero hay un propósito positivo, eterno, y ese en Dios es para que la fe reine, para que se fortalezca, para que tengamos una vida en la cual nosotros salgamos probados por fuego y que nosotros podamos estar firmes. La vida de Jesús, hermanas, fue una tentación y una prueba continua. Fue difícil como hombre atravesar todo el dolor y todo lo que él sentía como Dios también, pero en el cuerpo de hombre. Jesús dijo en Lucas 22:28, vosotros habéis estado conmigo en todas mis pruebas. Es decir, a pesar de la prueba, a pesar de la tentación, yo aquí sigo sin haberle dado la espalda al Evangelio, sin haber negado la fe. Eso, en ese sentido nos fortalece la tentación.
La tentación, hermana, es también un proceso de análisis, un proceso en el que también nos hace madurar. La semana pasada vimos la madurez, ¿verdad? Espiritual, en los estudios anteriores también, cómo Dios desea que maduremos espiritualmente, porque todo el propósito es ser más útiles, ser ese instrumento útil para el reino de Dios. Los deseos del alma, hermanas, son un envoltorio que encierra el espíritu y que necesita ser liberado de la carne. Entonces estamos siempre como en ese conflicto, ¿verdad? De tener el espíritu que nos lleva hacia el lado opuesto al que nos lleva la carne. Como un ejemplo, la ruptura del cántaro de Gedeón para que salga la luz y pudiese ganar la batalla. Entonces, hermanas, una tentación va a ser una etapa de sufrimiento, va a haber una etapa de conflicto entre alma, cuerpo y espíritu, va a ser una etapa en la que se evalúa qué tanto nos está gobernando el espíritu o nos está gobernando la carnita o nos está gobernando las emociones. También debe de ser una etapa de humildad, de reconocer que no podemos solas, que necesitamos ese cincel para dejar de ser un bloque de mármol y convertirnos en una escultura bella. También debe de ser una etapa de, ¿qué dijimos que era Dios al inicio? Es un Dios de orden, que nosotras ordenemos nuestras prioridades y debe de ser una etapa de un clamor sincero por la victoria sobre esas tentaciones. Es decir, el resultado, ¿verdad? De algo que nos va a fortalecer el carácter. Nunca algo que viene de Dios va a ser para nuestra destrucción. Hagamos esa diferencia. Nada que viene de Dios, sea prueba, tentación, situaciones difíciles, pero Dios nunca destruye. Siempre va a ser para fortalecernos, para usarnos, para que su nombre se glorifique, para que demos testimonio de Él, para que naciones conozcan de Él. Para eso se va a usar la prueba y la tentación, pero nunca para destruir a sus hijos. Hagamos esa diferencia. ¿Cuál es el rostro amable? Es decir, lo bueno, ¿verdad? Esta cara en la que tenemos que entender que no veamos mal a la tentación. Es una señal de una instrucción o una disciplina de parte de Dios. Y Dios disciplina, así como nosotras como madres, ¿verdad? Que hemos tenido que reprender o disciplinar a nuestros hijos. Dios tiene que hacerlo con nosotros también. Y es una señal, si nos disciplina y nos ama, es que nos quiere usar y que nos está preparando para usarnos para más. Dios no quiere que estemos en la misma zona de confort, que estemos, ay Señor, gracias porque soy salva, porque tus promesas se cumplen. Sí, está bien, porque es una de las promesas y de los regalos que disfrutamos. Pero no estamos solo para eso. Tenemos que multiplicar, tenemos que ser un instrumento para bendecir al mundo, iniciando por nuestro círculo pequeño, pero para impactar a otros. Las pruebas o las tentaciones permitidas o enviadas son permitidas o enviadas por Dios. En Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. La vida de servicio tiene mucho sufrimiento y mucha prueba, que muchas veces no se conoce hacia afuera. Pero, ¿verdad? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y es lo mismo que puede suceder ahora.
Elegimos ir en contra de la carne, hemos elegido obedecer a Dios y todo eso conlleva negar nuestra carne, negar cosas y sufrir. Sin embargo, todo va a ser para moldear el carácter. Las pruebas, hermanas, que atravesemos o las tentaciones no nos deben de sorprender. Dios nos está diciendo que la vamos a atravesar. La diferencia entre alguien cristiano o no, o alguien que ha entendido o no, es que va a entender el propósito. No solo se va a quejar de la prueba o de la tentación, va a entender o debería de pedir. A veces uno, mientras está atravesando una tentación o una prueba, realmente no siempre desde el inicio entiende el propósito, pero tenemos que tomar conciencia. Después de este estudio de esta noche no podemos salir igual. Si en el inicio no entendemos el propósito, pidámosle a Dios que nos revele cuál es el propósito de esta prueba, cuál es el propósito de esta tentación. Y siempre va a ser algo para bien. Pero pidamos, si no lo entendemos de primera mano, pidámosle en esas conversaciones íntimas con nuestro Padre Celestial, hagámosle la pregunta. Si es de su voluntad y de su propósito, Él nos va a responder cuál es el propósito. Esta semana una compañera de trabajo regresó de 2 meses de incapacidad y dio su testimonio porque estuvo incapacitada por un infarto, en el que las circunstancias que tuvo, por pocas personas sobreviven una situación como la que tuvo. Y fue bien bonito el testimonio que dio porque dijo, seguimos con mi familia orando para entender el propósito. Pero lo que les puedo decir, dijo, es que el primer propósito de unir a nuestra familia ha iniciado y digamos esa parte se ha cumplido. Pero dijo que había recibido palabra que el proceso que ha atravesado iba a terminar hasta que su propósito se hubiese cumplido. Y ella está como a la expectativa de, bueno, aquí estoy dispuesta. He entendido que esta prueba inicialmente ha sido una consolidación con mi familia. Dijo que había incluso entendido y que puede de corazón ahora decir que ama a Dios, porque no había entendido la profundidad de decir amo a Dios. Lo podemos pronunciar, pero ella me dice, hoy lo siento desde adentro cuando digo amo a Dios. Entonces siempre va a haber un propósito. Pidámosle a Dios entender y que nosotras podamos en obediencia agradecer por lo que sea para nuestras vidas para bien. Las pruebas o las tentaciones son pruebas de diversos caracteres. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios va a ir Dios es el timón de nuestras vidas. Permitamos que trabaje, pero también estemos atentos, entendamos lo que quiere hacer con nosotros. No hagamos más largo ese proceso de que moldee nuestro carácter. No nos pongamos rebeldes en esa formación del carácter. No alarguemos ese proceso de formación. Seamos dóciles, porque Él en su amor y en su perfección lo está haciendo para bien. ¿Cómo nos vamos a fortalecer, hermanas, en la espera de la formación del carácter y nosotras poder ser útiles? Como esto es un proceso, el proceso de formación de nuestro carácter, hermanas, no va a terminar el otro año. Va a terminar el día que seamos transformadas de este cuerpo terrenal. Pero debemos permitir no ser la misma que fuimos la semana pasada. Que el Espíritu trabaje en nosotros, que el Espíritu de repente nos diga,
híjole, ¿verdad? Ya no seas tan mecha corta, sé más amorosa, sé más misericordiosa, sé más paciente. Entonces, esa voz del Espíritu Santo, permitamos que nos vaya moldeando. Y esa llenura del Espíritu nos va a dar amor, nos va a dar paz, todos los frutos del Espíritu para poder ser de bendición. Decidamos, hermanas, ser obedientes. Considerémonos bienaventuradas y pidamos en oración continuamente que la tentación obre para bien, pero que no caigamos para perdición, que sea usada para salir fortalecidas, no para que se nos robe toda esa bendición. En segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, significa que Dios nos libra de la tentación. Hay una lucha y esa lucha ahí va a estar, pero va a haber un premio. Hay un premio a esa obediencia. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a venir? Hermanas, lo que más anhelamos, recibir la corona de vida. Eso es lo que anhelamos. Si sabemos en lo que estamos creyendo, esa corona de vida es nuestra aspiración. Y aquí está bien claro, dice quien el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí acordémonos de no solo cuando pedimos en oración, Señor, perdóname, sino dobleguemos nuestro orgullito, ¿verdad? Y también perdonemos a otros que nos han causado dolor. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestra oración debe ser permanente. No podemos solas, hermanas. No por muy involucradas en ministerios, en la iglesia, en escuchando prédicas, lo que sea, solas no podemos negar, no podemos dejar de caer en tentación. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos libre del mal, que no nos meta en tentación y Él lo va a hacer. También, hermanas, creer siempre que Dios tiene la salida. ¿En qué tiempo? No en el mío. En su tiempo, cuando el propósito se haya cumplido. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué es Dios? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, aunque pareciera que sí, ¿verdad? Pero no, la palabra lo dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dios conoce nuestra debilidad y como buen Padre amoroso, misericordioso, además de todo, nos está dando la salida. Ahí está el Espíritu Santo para hacer ese apoyo que nos ha dejado. Entonces, activémonos en oración, dándole la gloria a Dios también, aún en la tentación. Eso nos va a ayudar a sobrellevar la tentación. Oremos y démosle gloria. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Humanamente no es fácil y nadie va a andar pidiendo, Señor, mándame una prueba que me siento gozoso. Nadie, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de la palabra, es una bendición porque vamos a salir fortalecidas y deberíamos sentir sumo gozo. La conclusión, hermanas, del estudio es que la tentación o la prueba de Abraham duró, imagínense, 25 años. Y al mandarle que ofreciera a Isaac en holocausto, la fe del patriarca salió robustecida. ¿Cuáles fueron los resultados de esa prueba difícil? Ángeles le servían. Dios, hermanas, si entendemos el propósito de la tentación, si nos fortalecemos con las formas en las que la palabra nos está diciendo, se va a manifestar de una manera sobrenatural. Dios va a llenar nuestras necesidades. Él conoce hasta lo último que necesitamos y las va a llenar para sus propósitos.